en línea Felipe Mujica, quien es secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Señor Mujica, muy buenos días. Se le saluda Alberto Toro. Buenos días, Alberto. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está la cosa? Agradecidos por atendernos a la mañana del día de hoy para hablar sobre ese acuerdo que se firmó el día lunes en la Casa Amarilla, que usted firmó, en el que aparecen varios puntos acordados. Anoche observamos la excarcelación del diputado a la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, pero otro de los puntos era la presencia de los diputados de la tolda roja a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional y no se dio. ¿Cómo confiar en la administración de Maduro cuando horas después de firmado este acuerdo no cumplieron con uno de los puntos? Mira, en primer lugar hay que destacar que es un acuerdo que nace dentro de un conjunto de intercambios, no de conversaciones ocultas. Quiero decir que intercambios políticos se van haciendo libremente con sectores del oficialismo, donde a cada momento, por un lado o por el otro, se hacían conversaciones. Eso finalmente aterrizó el día sábado en una reunión que así se hizo conjunta, donde se revisaron dos documentos, uno que tenían ellos y otro que teníamos nosotros, y se logró integrar ese documento que fue leído allí. Ese documento es una proposición que se le está haciendo al país, en donde están contenidas una serie de materias que, desde nuestro punto de vista, tienen el sentido de tratar de buscar respuestas a cosas que hasta ahora no se han dado respuesta. Dentro de esos acuerdos está el tema de la libertad de los presos políticos. Ayer, como consecuencia de esos acuerdos, el diputado Edgar Zambrano fue puesto en libertad por parte del gobierno y esos acuerdos se siguen desarrollando. Ellos dijeron que regresaban a la Asamblea, lo han ratificado, pero nunca dijeron que iban a actividad el día de ayer. Simplemente han dicho y confirman que se van a regresar. Deberían estar regresando el día martes, creo que ese es un hecho concreto. El tema de la confianza no es un tema que dependa exclusivamente de si uno confía en fulano o en mengano. Recuerda que la confianza es algo que hay que ir construyendo. Cuando tú tienes una persona amiga, tú tienes confianza en él. No tienes confianza en tus adversarios, tienes que ir construyendo esa relación. Es evidente que el gobierno es un adversario político de todos estos sectores opositores que queremos una salida democrática, una salida que sea constitucional, que sea pacífica, que sea electoral, y sabemos que tenemos diferencias con el gobierno y hay que ir construyendo la confianza en la medida que se vayan dando los pasos. Ya se dio un primer paso. El paso de Zambrano indica claramente que hay una parte muy grande del país que quiere que las cosas se vayan resolviendo. Veamos si esta semana se dan otros pasos, porque está previsto que otro número importante de presos políticos estén en libertad en el transcurso de esta semana. Bien bueno que a la brevedad posible el PSV se incorpore a la Asamblea y que sean recibidos en la Asamblea de manera civilizada, de manera democrática, no como han dicho algunos parlamentarios radicales que respaldan a Guaidó, que dicen que el PSV va a regresar a la Asamblea con el rabo entre las piernas. No, debe ser como han dicho otros. Mira, ellos tienen ahí sus puestos, que vengan a cumplir con su trabajo y que hagan lo que el país aspira y que ojalá cuando regresen, tanto los que están en la Asamblea como los que van a regresar, en vez de seguirse agrediendo, se den la mano, se den un abrazo y a partir de allí comience a hablarse de política, que es de lo que debe hablar la Asamblea Nacional para intentar construir soluciones. Por lo tanto, no es un problema de que tú tengas confianza de una manera o de la otra, porque lo mismo que se dice del gobierno, pudiera decirlo el gobierno del resto de la oposición. No tengo confianza en ti, tú no tienes confianza en mí, y entonces en ese contexto es imposible avanzar. La confianza hay que construirla paso a paso, y en eso es en lo que nosotros estamos tratando de hacer con esto, que lo que es una proposición al país frente al hecho de que tanto el gobierno como el sector de Guaidó decidieron cerrar o dar por cerrado las negociaciones que tenían estimuladas o promovidas por el gobierno de Noruega. Frente a eso, y el país sin tener ninguna respuesta, nosotros decidimos dar el paso de proponer. Y hemos propuesto un diálogo abierto, un diálogo donde se puede incorporar a todo el mundo. Entiendo que hoy al mediodía Javier Bertucci va a respaldar el documento que se firmó,
y de esa misma manera se irá incorporando otros sectores para seguir avanzando en la construcción de eso que tú defines como la confianza. Señor Mujica, hace rato conversábamos con el diputado Carlos Prosperi y nos afirmaba que Zambrano desconocía por completo este acuerdo que se firmó el día lunes en la Casa Amarilla. Usted ayer en Fuerte Tiuna, cuando vio al diputado Edgar Zambrano, logró conversar con él, logró explicarle un poco sobre este acuerdo que se firmó el día lunes. ¿Cuál fue la reacción del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional? Sobre todo porque este acuerdo se firmó al margen de la ruta que plasmó la Asamblea Nacional desde el pasado mes de enero. Mira, nosotros fuimos ayer a acompañar el evento en el cual se colocaba en libertad a Edgar Zambrano. Edgar Zambrano y nosotros somos viejos amigos, tenemos una relación política muy dilatada y de mucha confianza. Él salió, bueno, tenía allí su maleta y sus cosas listas. Yo estaba con nosotros, pues su esposa. Salió con su esposa, tuvimos un intercambio allí muy amable, de mucha confianza entre un grupo de amigos, donde estaba Timoteo, estaba Claudio, que ellos también son viejos amigos, y estuvimos conversando sobre el tema, si él estaba en cuenta o no del planteamiento de que iba a ser puesto en libertad. Es posible que no lo supiera, nosotros simplemente lo planteamos al gobierno, eso no era ningún compromiso previo, sino que digo, mira, estamos interesados en que un paso sumamente importante es que se dé la libertad de Edgar Zambrano por el papel que él juega, porque es vicepresidente de la Asamblea, porque es un parlamentario que puede jugar un rol muy importante en todas estas cosas que están ocurriendo en el país. Y bueno, y el gobierno acordó, porque es una decisión en definitiva que es del gobierno, no de nosotros, el gobierno acordó darle la libertad. No sé si en el transcurso del día lunes le pudieron haber informado, o en el transcurso del día martes que se iba a ocurrir, porque simplemente nosotros nos notificaron una hora antes que se iba a concretar la libertad de Edgar Zambrano, que era uno de los compromisos. Entonces, el hecho de que él supiera o no supiera, creo que es una valoración que en este momento no tiene mayor trascendencia, porque en definitiva lo importante es que se haya tomado la decisión política de colocarlo en libertad, porque eso puede marcar una pauta. Eso no es un hecho que nadie tiene por qué reivindicar. Conversábamos con Felipe Mujica, quien es secretario general del Partido Movimiento al Socialismo, uno de los representantes políticos que firmaron este acuerdo el día lunes en la Casa Amarilla. Vamos a pedirle al equipo de producción volver a contactar al señor Mujica porque hay un tema muy interesante que me gustaría tocar con él y quedó pendiente. Vamos a ver si en los próximos segundos volvemos a tener en línea a Felipe Mujica, quien es secretario general del Partido Movimiento al Socialismo. Señor Mujica, se cayó la llamada lamentablemente, le escuchamos. Sí, termino. Entonces lo que te quiero decir sobre esta parte en particular es que no creo que el tema de Zambrano sea un hecho que alguien tiene que reivindicar. No, lo pusieron en libertad por tal o cual cosa. No, lo importante es que se está dando unos pasos que permitan crear la expectativa, la esperanza de que ese camino pueda continuar. Hasta ahora ninguno de los episodios de diálogo anteriores que se habían generado entre el gobierno y sectores opositores había dado ningún resultado. Por primera vez comienzan a aparecer resultados. Ojalá esos resultados se mantengan, ojalá esos resultados vayan transmitiendo confianza, ojalá esos resultados vayan dando la confianza de que hay un camino, ese camino en ese documento está dicho, está un diálogo abierto, todo el que se quiere incorporar se puede incorporar, hay incluso la solicitud y el llamado a los partidos políticos a que se incorporen, a diferencia de lo que se viene haciendo hasta ahora. Nosotros siempre reclamamos que el diálogo tenía que ser en Venezuela, que tenía que ser plural, que tenía que ser con la participación de densos sectores de la sociedad venezolana. Bueno, aquí hay una oferta, una posibilidad, vamos a construirla. El problema no es el patrimonio de los partidos que inicialmente firmaron, no, nosotros lo que hemos hecho es dar un paso, y que ese paso, por supuesto, ha tenido respaldo y ha tenido crítica, como son todas las cosas en el mundo. Bueno, hay que tratar de ver si efectivamente las cosas se pueden dar como están pautadas, y ojalá Venezuela pueda entender que ese camino, el camino de los acuerdos, el camino del diálogo, el camino de la paz, pueda al final llevarnos a soluciones que entren en el terreno concreto que le importan a todos los venezolanos, que es en la vida cotidiana. Cómo hacer con el tema económico, cómo hacer con el tema social, cómo hacer con el tema
laboral, cómo hacer con el tema de la inseguridad, que son los problemas cotidianos, los que más les preocupan a la mayoría de los venezolanos, que día a día tenemos que vivir en las circunstancias que todos conocemos. El partido Movimiento al Socialismo, que es la tolda política que usted representa, en mayo del 2018 respaldó la candidatura a las elecciones presidenciales de Henry Falcón. Horas después de conocerse estos resultados de estos comicios que no fueron reconocidos por parte de la comunidad internacional, Falcón denunciaba fraude electoral. Le pregunto, señor Mujica, ¿cómo es que un año después ustedes se sientan a dialogar con quienes tomaron el poder de manera fraudulenta? Bueno, si tú revisas la historia de manera detenida, te vas a conseguir que nosotros no acompañamos a Henry Falcón en esa declaración. Nosotros respaldamos a Henry Falcón. Y cuando Henry Falcón decidió ese día de manera inconsulta, no estoy diciendo nada que no haya dicho antes, dar esa rueda de prensa desconociendo el resultado electoral, nosotros le dijimos allí, Henry, lamentablemente en esta decisión no te acompañamos. Nosotros somos un partido democrático y así como asumimos ganar elecciones, asumimos que se pierden elecciones. Estas elecciones se pierden no necesariamente por las cosas que tú estás señalando allí, sino que en una buena medida se pierden estas elecciones por una parte muy grande del país decidió no votar. Si el país hubiese votado, ninguna de las cosas que eventualmente fueron señaladas por Henry Falcón en ese recurso hubiera impedido la victoria de Henry Falcón, como se pudo evidenciar en el año 2015, cuando la mayoría de los venezolanos votaron a favor de las planchas de la MUC de la Asamblea, como se pudo evidenciar en el año 2007, cuando a Chávez no se le aprobó la reforma autoritaria que tenía la Constitución, y como se ha podido evidenciar en distintos procesos electorales. ¿Que hay que dar la pelea por este tipo de cosas? Bueno, sí, por supuesto. Pero te quiero señalar que nosotros no acompañamos a Falcón, por lo tanto nosotros no estamos cambiando de opinión un año después. Nosotros dijimos, ganó Maduro, ganó en estas condiciones que sabemos cuáles fueron, pero nosotros fuimos al proceso, participamos y no vamos a llegar a la noche a la mañana a desconocer y no acompañamos esa decisión. Por lo tanto, nosotros no estamos haciendo nada que no sea coherente con lo que hemos venido diciendo permanentemente. Lamentablemente Maduro es un hecho de fuerza, está ahí, no me gusta, quiero que el presidente sea otro, igual como hay no sé cuántos hechos de fuerza ahorita en la sociedad venezolana. Lamentablemente este es un país que en medio de su conflicto tiene varios hechos de fuerza. Maduro es un hecho de fuerza, Guaidó es un hecho de fuerza. Está el ejemplo de Altamira. ¿Tú te imaginas que lo que ocurrió en Altamira, en cualquier país del mundo que hubiese pasado, o Guaidó hubiese sido presidente de la República, o estaría preso, o estaría muerto, producto de un hecho de esa naturaleza? Pero en Venezuela no pasó eso. Ahí está Guaidó igualito, pegando brincos unos a otros, porque el gobierno no puede meterlo preso, porque es un hecho de fuerza que tiene todo el respaldo internacional y las cosas que tiene, y por lo tanto el gobierno no puede hacerlo. La constituyente es un hecho de fuerza, el Tribunal Supremo de Justicia en el exterior es un hecho de fuerza, seguramente el que tenemos también aquí es un hecho de fuerza, y hemos llevado el conflicto a un punto en el cual tenemos la sociedad dividida, confrontada. Bueno, ese camino no nos va a llevar a ninguna parte que sea buena, nos puede llevar a escenarios peores. Nosotros estamos tratando de proponer que se pueda reconstituir este camino y que nos pueda llevar a salidas pacíficas y no salidas violentas, porque no tiene ningún sentido que se cierre un episodio y entonces la promesa es esperar lo que diga el TIAR o lo que pase en Colombia o lo que hagan los Estados Unidos. Nosotros no podemos seguir en una situación de esa naturaleza, donde hay un gobierno como el americano y diga, nosotros estamos de acuerdo que hay elecciones, pero que no sean candidatos ni Guaidó ni Maduro. ¿Qué es eso? ¿Qué país del mundo se ha visto en una circunstancia de esa naturaleza? Entonces, bueno, simplemente nosotros estamos dando una pelea que ojalá pueda tener un buen resultado, ojalá eso pueda tener un buen destino, y estamos llamando al país a que nos acompañe en eso que se está haciendo o se está comenzando a hacer por ese camino.